acompañarnos. Esta ocasión, pues yo tengo el gusto de presentar a la maestra Diana. Diana, si gustas encender tu cámara para que te vayan ubicando, te conozcan, y de igual manera tu micrófono para que puedas compartirnos esta ponencia que nos has preparado. Por favor, Diana. Gracias, Diana. Buenas tardes, continuamos con nuestras conferencias del día de hoy. Ahorita tengo el gusto de presentar a la licenciada Diana Araceli Aguado Domínguez. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional con especialidad clínica. Actualmente estudia la maestría en Psicología Transpersonal por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Es psicoterapeuta de pareja por el Instituto de Neuropsicología Clínica y Laboral. Es diplomada en Cuidados Paliativos por la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada de la Universidad Pontificia Mexicana. Tiene estudios en el área de perito en Psicología Forense por Institución de Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense. Es especialista en psiconutrición por la Federación Nacional de Nutrición y Ciencia. Es una miembro honoraria aquí de la afiliación y aquí de la Asociación Mexicana de Psicología. También pertenece a la Sociedad Mexicana de Obesidad. Y bueno, actualmente ella se dedica a trabajar psicoterapia a nivel privado, dirige grupos de apoyo para pacientes con cáncer, obesidad y tanatología existencial, y también redacta artículos psicológicos para la revista Contrasignos. Diana, es un gusto para mí poder presentarte, que nos estés acompañando, y de verdad un gusto que seas una de nuestras afiliadas. Y bueno, te dejo aquí con todos. Gracias, Diana. Maestra Bethel, un abrazo para todos ustedes. Ya no veo las flechitas para poder manipular la presentación. Ya las veo de nuevo. Ok, pues vamos a empezar con este tema que evidentemente no es nada sencillo de digerir. Es un tema que causa ruido en la mayoría de las personas que nos enfrentamos tanto a la parte psicoterapéutica como a los padres de familia, que no estamos tan a lo mejor familiarizados, porque suena un tema tabú y realmente lo es, sobre todo en algunas sociedades como en la que vivimos actualmente. Sin embargo, es importante hablar de abuso sexual infantil. Evidentemente es un tema que atañe a diversos contextos, a diversos sectores de la población. Es un problema sociodemográfico. Es un problema en el cual evidentemente tenemos que involucrarnos todos, no solamente desde la familia, sino también desde la parte escolar, desde la parte de prevención. Evidentemente vamos a ir paso por paso. Es un tema muy extenso, traté de hacerlo lo más resumido posible. Sin embargo, creo que da para varias sesiones, para varios foros el abordar el abuso sexual infantil. Bueno, vamos a empezar por definir. El abuso sexual infantil es un tipo de violencia hacia los niños. Entendemos como definición que la violencia es toda forma de perjuicio. Puede ser abuso físico, abuso mental, a veces por negligencia, por abandono, por explotación. Y evidentemente el abuso sexual infantil forma parte de este tipo de violencia. Puede ser, voy a hacer esta aclaración porque evidentemente la violencia hacia los niños, la violencia sexual, nunca viene aislada. Por lo regular se acompaña de 2 o 3 tipos de violencia más. Entonces, cuando hablamos de violencia física nos referimos al uso de la fuerza, el uso de castigos que exceden a lo mejor la proporción en la cual, no sé si a ustedes les tocó, pero todavía nosotros, a mi generación me tocó que nos educaban a lo mejor con una nalgada, nos daban un golpe, los papás decían que eran correctivos y demás. Sin embargo, hoy día ya está tipificado como un delito todas estas penas y castigos crueles o inhumanos que degradan justamente al niño, en los cuales a lo mejor hemos escuchado algunos casos de niños que han sido amarrados a sus camas, que no les proveen alimento, que están siendo torturados constantemente, intimidados, que los castigos verdaderamente lastiman profundamente el cuerpo o incluso les pueden producir la muerte.
La violencia de tipo sexual incluye varias formas, no es simplemente penetración. Aquí también tendríamos que empezar a desmitificar, porque evidentemente cuando hablamos o cuando escuchamos más bien el término abuso sexual infantil, podemos tener muchas creencias, muchas ideas. Sin embargo, abarca una gama amplia de posibilidades. Tiene que ver, por ejemplo, con la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual. Justamente lo mencionaba la doctora Ivonne en su ponencia previa. Están expuestos a muchas cosas hoy día a través de redes sociales. Muchos niños, se ha sabido el caso de que han sido captados por diversas asociaciones o personas que los explotan de manera sexual, se hacen pasar por personas que evidentemente no son y empiezan a pedirle al niño que mande fotografías o al contrario, a mandar ellos fotografías, videos con contenido sexual, y todo esto por supuesto que los va erotizando, les va causando distorsiones sexuales, y esto es una forma de abuso. Sabemos que en México hay un comercio de turismo sexual muy fuerte, principalmente en lugares, por ejemplo, Cancún, Acapulco, todo lo que tiene que ver con playas y demás, es un paraíso para muchas personas que vienen justamente a consumir como si fueran un producto, como si fueran un objeto a los niños. Entonces, tiene lugares también, por ejemplo, como Tlaxcala, que también sabemos que está en los primeros, creo que es incluso el primer lugar a nivel mundial de trata de personas. Obviamente, pues aquí estaríamos hablando de situaciones en las cuales se ven comprometida la salud física y mental de los niños. Tenemos también el tipo de violencia emocional, que aquí incluye toda forma de maltrato psicológico, agresiones verbales, pues todas estas cuestiones coercitivas hacia los niños, en los cuales también les están diciendo constantemente que no son amados, que nadie los quiere, que debieron abortarlos, que se quiere o que debieron morir. Incluye también el ignorarlo. Sabemos hoy día que la violencia abarca muchas formas, que también anteriormente no estábamos tan conscientes de ellas, o estaban normalizadas, o sencillamente desconocíamos que era violento. Entonces es importante que ahorita que ya se está abriendo todo lo que es o todas las formas de violencia, pues podamos identificarlos. También incluye el humillarlo, menospreciarlo, el herir sus sentimientos, el descalificar sus emociones, el descalificar lo que hacen. Hay otro tipo de violencia que no necesariamente es ejercida a través de una acción, pero sí es ejercida por omisión, que tiene que ver con lo que es el descuido o con situaciones de negligencia hacia las necesidades básicas de los niños, hacia sus necesidades psicológicas, en las cuales no se les brinda protección, no hay atención ni nada de esto. Entonces es importante que también a través de las leyes de un sistema mucho más funcional de protección al menor, empiecen a regular, a hacer normas efectivas, empiecen a aplicar de manera comunitaria todos estos programas en los cuales se les brinde la protección a los menores. Para ello, evidentemente, tendríamos que trascender muchas barreras culturales, sociales, económicas y demás, que hoy día, pues evidentemente en México no estamos, bueno, y en toda Latinoamérica no estamos tan preparados para ello. Entendemos entonces que el abuso sexual es toda agresión física, psicológica contra la sexualidad del niño. Todo aquello que afecte su bienestar, que viole sus derechos para satisfacer los deseos de un adulto. Esto es lo que nos dice Weinstein en esta definición. Sin embargo, bueno, aquí hay que hacer algunas puntualizaciones importantes. Puede incluir o no un tocamiento genital, puede ser que también el agresor esté exponiendo, ¿no?, sus órganos sexuales, que obligue al niño a tocarlos, que obligue al niño a presenciar un acto sexual, que lo obligue a hacer cosas con las cuales el niño no esté, no sean acordes a su edad, que lo ponga a ver pornografía, situaciones de diferente índole. Obviamente hay que distinguir entre lo que es un abuso sexual, lo que es violación, lo que es la parte de erotización, que claro que todos son violencia sexual, pero sí es muy importante que empecemos a tipificarlo. El abuso sexual infantil es la forma más frecuente de victimizar al niño en la infancia. Si bien es cierto que habían
habíamos mencionado muchos tipos de violencia, pero esta es la más frecuente. Nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de niños registrados al año. El INEGI, por su parte, sabemos que es un organismo mexicano que se encarga de verificar justamente todas las estadísticas. Él, hasta 2019, este organismo, nos reporta que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños fueron abusados o violados antes de cumplir la mayoría de edad. Estas estadísticas, evidentemente, las voy a poner en tela de juicio porque no todos los casos de abuso sexual son reportados, mucho menos denunciados. Entonces aquí pues nos enfrentamos a una estadística, ya sea nacional, estatal, regional, mundial, que da un aproximado, son cifras oficiales. Sin embargo, yo no creo que se aproxime ni siquiera a la mitad de lo que en realidad los casos de abuso que se están registrando todos los días en nuestros propios hogares o en la escuela. Entonces tenemos que la tasa de violación al 19 de agosto del 2020 se estimó en 1,764 casos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de muchísimos tocamientos no deseados, 5,000 por cada 100,000 habitantes. La cifra es elevada. De cada 1,000 casos de abuso sexual, solamente 100 se denuncian. De esos 100, solamente 10 van a juicio y de ahí solamente 1 llega a condena. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente los sistemas legales, penales, no están pues cumpliendo tal cual las funciones, la gente no está a lo mejor denunciando a tiempo y ahorita vamos a ver el por qué de pronto no se llega a denunciar a tiempo, el por qué de pronto ya no se encuentran pruebas que verifiquen justamente que esto está pasando. Con relación a la prevalencia, tenemos que de las niñas, el 19.2% de la población mundial está siendo o ha sido abusada sexualmente, en tanto que el 7.4% de los niños ha sido abusado sexualmente. De estos dos porcentajes, el 25% de estos niños y niñas abusadas según van a tener o van a presentar alguna característica de abusadores. Esto también es elevadísimo y es aquí donde nos cuestionamos el por qué el abuso sexual de pronto no termina, porque es una cadena, es una situación constante. Entre las principales causas que encontramos que detonan el abuso sexual tiene que ver con diferentes formas de maltrato, entre las cuales por supuesto que está la pobreza, ¿no? Como un detonante, como un factor en el cual hay muchas familias que viven hacinadas, que están a lo mejor en una situación de mucha vulnerabilidad los niños, porque los papás o las mamás tienen que salir a trabajar, porque a lo mejor no hay una situación en la cual haya quien cuide a los menores, o a lo mejor tienen que compartir la cama con adultos, tienen que estar expuestos a observar las prácticas sexuales que tienen sus papás porque no hay espacio. Tiene que ver también otra causa, que existen desórdenes de conducta en los papás, es decir, algún trastorno de la personalidad, que a lo mejor consuman sustancias, puede ser drogas, puede ser alcohol, y que evidentemente pues también se dé el maltrato en formas diversas para que estos factores victimógenos en los niños pues detonen. Una vez que, entramos ya en materia de cómo podemos identificar si uno de mis hijos está siendo abusado, vamos a encontrar diversas señales de alarma. Evidentemente, no todas suceden de la misma manera. No todos los niños son iguales, no podemos generalizar, no todos los abusadores también operan de las mismas formas. Entonces, es importante reconocer, estar observando constantemente a nuestros hijos. Creo que esa es la base de todo esto, ¿no? En cuanto a prevención, en cuanto a detección,
es importante que conozcamos a nuestros hijos. Y de pronto estamos tan inmersos en dinámicas ensimismadas en el trabajo o en nuestras propias carencias de adultos, en situaciones que dejamos a lo mejor relegados un poquito a los niños y pensamos que los estamos o que estamos cubriendo sus necesidades porque tienen casa, porque no les falta nada, porque no los maltrato. Sin embargo, no los conozco, no los estoy observando, no logro distinguir cuándo tiene un cambio conductual. Ahorita los vamos a ver. Pero sí es importante señales de alarma, señales que nos hacen saber que algo está mal en nuestros hijos. Tiene que ver con sangrados, cuando detectamos a lo mejor algún moretón, alguna hinchazón en el área genital. A veces para muchas mamás no es fácil reconocer que o que los niños están siendo abusados sexualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá siente que no está haciendo lo suficiente, que no está cuidando, empieza a cuestionar su propia maternidad. Entonces, como mecanismo de defensa, puede llegar a negarlo, puede hacer como que no ve o realmente no ver lo que es todavía más grave. Entonces, tenemos que observar la ropa interior de nuestros hijos, si tiene sangre, si tiene manchas, si tiene a lo mejor alguna rasgadura, si tienen dificultad para caminar, para sentarse, infecciones frecuentes. Esto es muy común, que de pronto los niños empiezan con infecciones recurrentes, cistitis, con algún fluido vaginal o con dolor al defecar, con problemas bucales. Esto también es un síntoma muy importante. Si de pronto traen a lo mejor mordidas, quemaduras, algo que esté pasando en la zona interior de su lengua, de sus encías, es importante estarlos observando completamente, constantemente. Esto dependerá del tiempo del abuso transcurrido, ¿no? Es decir, que a veces no nos percatamos a la primera, o se fue con su papá y de pronto pues detectamos que llega a lo mejor pues más agresivo, que llega con alguna situación, pero lo dejamos pasar, no revisamos al niño, no lo bañamos o lo mandamos a que se bañe él solo y no alcanzamos a percatarnos de esto. Hay algunos otros indicadores de violencia sexual que también pudieran estar pues dándonos justamente estas señales de alarma, estas señales de alerta. Cuando los niños de pronto, todos sabemos que los niños tienen sexualidad, esto no es algo nuevo, es algo que se ha venido hablando desde hace algún tiempo. Freud elaboró su teoría del desarrollo psicosexual, que es como la que más se utiliza en diversos contextos educativos, para entender que los niños tienen sus fases y que también tienen estas necesidades autoerotizantes, es decir, masturbarse y demás. Sin embargo, cuando empezamos a notar que nuestro hijo se masturba en exceso, que a lo mejor empieza a presentar una conducta sexualizada o que empieza a ser seductor, que los juegos con sus muñecos ya no son los mismos, o que los pone a lo mejor a que se besen o a que se toquen, o que a lo mejor empiezan a introducirse objetos en alguna zona de su cuerpo, son indicadores de abuso sexual. Tampoco podemos estar todo el tiempo y caer en esta paranoia de cualquier cosa que observemos rara en el niño lo va a hacer. No, hay que estar pendientes, pero sí son como los principales indicadores, cuando a lo mejor también empiezan a tener inadaptación social, ya no quieren convivir de pronto con alguien, ya no quieren estar con nosotros, o empiezan a referir conocimientos que no son adecuados a su edad, ¿no? A lo mejor nos hablan de, no sé, de un palo muy grande que me enseñó mi tío, que me enseñó mi abuelo o que yo vi. Normalmente ellos no lo hablan en primera persona, que es bien importante. Casi siempre el niño abusado sexualmente lo habla en segunda o tercera persona, pero si empieza a referir cosas que ustedes no han enseñado en casa, es importante empezar a indagar en dónde lo escuchaste, cómo supiste de eso, a ver, señálame qué viste, y todo esto es importante empezar a indagar sin acosar al niño también y sin decir el clásico de, ay, eres un cochino, eso no se dice. O sea, no podemos satanizar lo que el niño dice porque evidentemente se va a retraer, va a cerrarse y va a decir, no, pues si me están regañando, pues mejor no lo digo. Hay muchos cambios que el niño empieza a presentar a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Hay muchas alteraciones a nivel cerebral y empiezan a reflejarse en los comportamientos que los niños van teniendo. Por ejemplo, estar atentos en los cambios de higiene. Puede ser que empiece a quererse bañar más o al contrario, que no quiere entrar al baño.
¿no? Que empiece a tener una fobia recurrente hacia algún objeto, hacia algún lugar, y que empiece a expresar también, bueno, esto en edades a lo mejor un poquito mayores, ¿no? No niños tan pequeñitos, pero sí se da principalmente en adolescentes, expresarse pensamientos de suicidio, tanto en niños como en adolescentes empiezan a presentar también problemas escolares. A lo mejor si ya tenían avanzado el control de esfínteres y lo tenían completamente controlado, de pronto un día se percatan que el niño tuvo, no sé, se hizo pipí en la noche, ¿no? Hay que descartar que, o sea, si es frecuente y recurrente que no haya enuresis, hay que llevarlo al médico y si lo estamos asociando a lo mejor con que también tiene infecciones recurrentes, bueno, algo está pasando, hay que empezar a investigar por qué está perdiendo nuevamente el control de esfínteres. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Por qué de pronto ya no quiere que le dé un beso? ¿Por qué ya no quiere que lo abrace? ¿Por qué rechaza a todas las personas que están a su alrededor? ¿Por qué de pronto empieza a tener dolores constantes en su estómago? Que le duele la cabeza, ya no quiere comer o al contrario, está comiendo demasiado, como si estuviera ansioso. Tengo que empezar a verificar justamente qué está pasando con todas estas manifestaciones. Puede que también el niño empiece a mostrar conductas exhibicionistas, ¿no? Y de pronto salga corriendo del baño y se le haga gracioso y muestre su cuerpo. Puede ser que a lo mejor al contrario también esté en este cuestión voyeurista de querer observar cuando mamá o papá se bañan. Entonces todos estos son cambios a nivel de comportamiento. Aquí es importantísimo empezar a ver quiénes son los agresores sexuales. Evidentemente tienen un perfil, ¿no? Y esto tendríamos a lo mejor que abordarlo desde la parte de victimología, desde la parte criminal, desde la parte de perfilación. Sin embargo, lo que se sabe en el contexto del abuso sexual es que el 93% de las víctimas conocen a su agresor. Se sabe que en mayor proporción las niñas son abusadas en su propia casa por miembros de su familia, en tanto que los niños a lo mejor en mayor porcentaje son abusados por una persona que no era precisamente de su familia, que a lo mejor sí conocían, pero que fueron agredidos principalmente en la escuela, no sé, cuando realizan alguna actividad física, que van a algún club y demás, por lo regular los niños es ahí donde son abusados. El abusador evidentemente pues tiene una motivación. Hay diferentes clases de motivaciones en los agresores. Podemos pensar que regularmente son los pederastas los que atacan. Sin embargo, puede ser incluso por una cuestión de poder. Creo que ese es el motivo fundamental por el cual un abusador hace estos o comete estos actos contra los niños. El abusador puede estar ahí en nuestra familia, puede ser un tío, puede ser un sobrino, puede ser, incluso yo tuve el caso de una mamá que era la que ella realizaba tocamientos hacia su hija. Los abuelos también es como muy, muy clásico que de pronto ante esta situación de sentirse ya seniles, de sentirse disminuidos, de sentir que ya no van a poder conquistar a una persona de cierta edad, pues empiezan a tener también estas cuestiones jerárquicas hacia los niños y empiezan a agredirlos sexualmente. Tiene que ver con esta vulnerabilidad de la cual se aprovechan. Aquí no tiene nada que ver con la orientación sexual, que si homosexualidad, no. Aquí es una cuestión total y absolutamente diferente, que está mucho más asociada con el poder. Aquí se movió un poquito la imagen, no sé por qué, pero bueno. Tienen muchos modus operandi los agresores. La principal, pues, es manipulación. Puede ser que se aprovechen justamente de esta jerarquía, es decir, que pueden amenazarlos con hacerle daño a sus papás, con decirle a su mamá y entonces tu mamá ya no te va a querer, o pueden, no sé, decirles que esto es normal, que esa es la forma en la que ellos demuestran el afecto, pueden decir que es un secreto, que le va a gustar, pueden incluso tratar de persuadirlos con regalos, con dinero en muchos casos. Entonces es importante aquí reconocer si de pronto
el niño llega con un regalo, con un juguete que yo no compré y que yo no sé de dónde proviene, hay que empezar a indagar. Generan también mucha culpa en los menores, porque los hacen de pronto sentir que ellos tuvieron la culpa, que ellos lo provocaron, porque a lo mejor hacía mucho calor y se pusieron un short, o porque a lo mejor estaban simplemente ahí y entonces los adultos llegan a tratar de, pues, de cambiar completamente la idea de los menores para responsabilizarlos. Existen diferentes consecuencias que van a depender evidentemente de la edad de la víctima, es decir, en qué edad comenzó el abuso, cuánto tiempo duró, quién lo ejerció, con qué frecuencia, qué nivel de violencia, qué parentesco tiene con el abusador. Estas consecuencias, por supuesto, que también varían en función de cada persona, ¿no? Habrá a lo mejor algún chico que fue abusado de maneras muy violentas y tendrá también algunas otras repercusiones, quizá menores a las de un niño que simplemente fue tocado. O sea, aquí es muy, muy variado. No tenemos realmente un parámetro real de qué manera va a repercutir. Existen diversas consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, cada una dependerá de los factores también de personalidad, de la crianza, del contexto en el que vive el niño. Pero por lo regular empiezan a sentirse se sienten indefensos, experimentan mucha tristeza, se sienten desamparados, llegan a sentir vergüenza también, están irritables, empiezan a lo mejor a no querer saber nada de nadie, a no querer ir a la escuela, se rebelan, se sienten por supuesto culpables, experimentan muchos miedos, empiezan a lo mejor a no querer ir a la escuela, ¿no? A querer alejarse, a querer retraerse, a quedarse pues sencillamente en un lugar en el que se sientan seguros. Puede que empiecen a experimentar miedo a estar acompañados, a lo mejor hacia las figuras masculinas, que si son ellas los que están ejerciendo algún tipo de violencia, o al contrario, pueden experimentar miedo a estar solos y empiezan a generar una dependencia hacia mamá o hacia algún otro miembro de la familia. Empiezan a presentar agresividad, muchos se autolesionan. También dependerá el tipo de autolesión en función de la edad. A lo mejor se golpea en una puerta, a lo mejor se golpea solito su cara, o empieza a tener hipervigilancia, que de pronto los vemos, estos chiquitos que están todo el tiempo a lo mejor mirando a la puerta o no quieren salir y están constantemente con esta activación de vigilancia. ¿Por qué? Porque sienten que en algún momento va a llegar nuevamente el agresor y están en constante peligro. En algunos casos más graves se pueden llegar a disociar, pueden experimentar despersonalización o desrealizaciones, pues, es decir, esto que pues no lo viví o lo soñé o fue algo que vi o que le pasó a mi muñeco, que le pasó a mi osito de peluche. Empiezan como que a separar esto porque el trauma evidentemente resulta muy, muy doloroso y muy fuerte para ellos. Empiezan a tener estados de ánimo cambiantes, es decir, que a lo mejor están de pronto enojados y de pronto ya se ponen muy tristes, o a lo mejor tienen un momentito en el que logran distraerse y de pronto están muy contentos, van cambiando constantemente. Empiezan a presentar también terrores nocturnos, no quieren a lo mejor quedarse solos en su cama, empiezan a ver monstruos, empiezan a oír cosas, y es que va a venir la bruja, va a venir esto, y por lo tanto empiezan a dejar de dormir. Entonces el niño ya tiene problemas en general. ¿Por qué? Porque ya no está descansando, porque ya no está, el sueño ya ni siquiera lo está protegiendo, porque a lo mejor también tiene pesadillas recurrentes. Empiezan a tener problemas con su conducta alimenticia, o dejan de comer, o al contrario, aumentan. Empiezan a tener también algunos problemas en su desarrollo psicosexual, trastornos del aprendizaje, es decir, que ya cognitivamente también empiezan a fallar en este sentido de que no hay atención, no hay memoria, no pueden concentrarse de lo que están, no pueden aprender. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están pensando en esto. En algunos casos hay chicos que se van de su hogar, tienen la necesidad imperante de fugarse, de ir a un lugar, pues sí, más seguro, o a un lugar en el que no esté el abusador. Hay mucha deserción escolar, ¿no? Hay en algunos casos chicos que a lo mejor se vinculan a alguna asociación delictuosa porque encuentran ahí a lo mejor un desahogo, porque
quizá se sienten más cuidados por las figuras familiares. Empieza a haber también mucho interés excesivo por juegos sexuales, por continuar con esta masturbación compulsiva. En algunos casos se ha visto que las personas, conforme pasaron los años, pues llegan a presentar muy pobre concepto de sí mismos, se sienten con la autoestima muy baja, se sienten no merecedoras o merecedores de absolutamente nada, sienten que no son suficientes, que no son bonitas, que no merecen el respeto, porque evidentemente como son patrones también conductuales, empiezan de pronto a vincularse con personas abusivas que empiezan a perpetuar esta clase de pensamientos. Empiezan a presentar trastornos del estado de ánimo, a lo mejor lo que mencionaba la doctora Ivonne, anedonia, empiezan a presentar a lo mejor depresión mayor, trastornos por ansiedad, trastornos de la conducta alimenticia. El trastorno de estrés postraumático es el que más se presenta en chicos que han sido víctimas de abuso sexual. Hoy día está también muy relacionado el trastorno límite de la personalidad. Se ha sabido que los porcentajes de chicos que presentan, o adultos que presentan trastorno límite de la personalidad, fueron abusados en la infancia, el 80% específicamente. Entonces empiezan a tener toda la comorbilidad de la sintomatología de estos trastornos y empieza a complicarse todavía más el asunto. Hay chicos que a lo mejor se vuelven muy promiscuos, tienen diversas parejas sexuales, empiezan a experimentar muchas cosas, en tanto que hay otros que al contrario presentan disfunciones sexuales en las cuales no permiten que nadie toque sus cuerpos, no permiten ni siquiera que alguien se les acerque a darles un abrazo, a demostrar el afecto. Hay una cuestión pues una disfunción, no hay nada que pudiera a lo mejor resultarles placentero, porque llega la culpa o porque tienen a lo mejor un flashback y empiezan a reexperimentar el abuso. Entonces, mejor que hacen, pues se mantienen apartados. Por lo regular hay inadaptación social. Todas sus relaciones son conflictivas, es decir, que no logran estar, a lo mejor elaborar una relación de pareja saludable en la cual no solamente no haya abuso, sino que empiezan a lo mejor a alejar justamente todo lo que pudiera resultarles plácido, porque no se sienten nuevamente merecedoras. Entonces, en la familia, ya sea con la familia de origen o con algunos otros familiares, también empiezan a rechazarlos. Algunos jóvenes o adultos, en este caso, también presentan alcoholismo, presentan problemas de drogadicción. Muchos han intentado suicidarse o por lo menos tienen la idea constante, porque a lo mejor piensan que con esto dejarán de sufrir, dejarán de experimentar todos estos pensamientos constantemente. Con relación a la prevención, evidentemente parte de dos líneas que son muy importantes. Una es el hogar, es decir, lo que nosotros como padres, como hermanos, como sociedad en general, estamos haciendo desde adentro, desde el hogar, desde esta institución. En la escuela, por supuesto que también juega un factor importante. Tendríamos que empezar a educar de una manera diferente, proporcionarles a los niños habilidades de observación, pero también desarrollarlas nosotros como padres, porque de pronto pues estamos en otros asuntos y no nos percatamos de lo que está pasando en nuestra propia casa, o a lo mejor de los chicos que están a nuestro cuidado si somos profesores. Es empezar a crear las condiciones favorables en casa. En este sentido, enseñarles a los niños también a que sepan decir no. No sé si les ha tocado ver en muchos papás que de pronto obligan incluso a los niños a que saluden de beso, a que se dejen abrazar. Y si el niño dice no, no seas grosero con tu abuelito. No, tienes que, ve y abrázalo. Y es más, dale un besito. Y los niños de pronto les vamos como limitando esa capacidad de sentir, porque nos vamos justamente por toda esta serie de creencias en las cuales pues la familia no hace nada. Entonces hay que enseñarles a que tienen derecho a no ser tocados sin su consentimiento, a que ellos decidan por quién sí quieren recibir un abrazo, un apapacho, a quién sí le quieren dar un beso.
Y tenemos que empezar también a trabajar desde el nombrar a las partes del cuerpo sin censura. He escuchado muchas mamás que se dirigen, por ejemplo, cuando están en esta parte del desarrollo psicosexual y los niños tienen muchas dudas, empiezan a nombrar de maneras graciosas a las partes del cuerpo. No sé, este es tu cacahuatito. Y cuando el niño llega y habla de que alguien le dio un cacahuate, pues evidentemente la mamá nunca se va a imaginar que se refiere a un órgano sexual masculino, que alguien llegó y le enseñó a su hijo. Entonces, va a pasar por alto todas estos señales. Es importante que los niños sepan, que conozcan su cuerpo, que haya esta apertura y que nombren a las partes como tal. Obviamente, para llegar a estas cuestiones en donde el niño nos pueda comunicar lo que está viviendo, tenemos que generar confianza, tenemos que desarrollar en ellos también la posibilidad de que se expresen abiertamente cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, con qué están incómodos o con quién estar incómodos. Entonces, todo nos lleva nuevamente a que la educación es la que tiene la mayor cantidad de probabilidad de prevenir. Tenemos que educarnos y educar a los demás. Educar, les quise poner aquí la definición porque me pareció muy, muy importante. De pronto no sabemos exactamente qué es la educación o cómo educar. Y si estamos hablando que traemos una historia en donde los límites nunca fueron o fueron muy difusos o hubo mucha permisibilidad o de plano estuvieron total y absolutamente ausentes, creemos que podemos hacer lo que se nos antoje. Entonces, de pronto también eso pasa, que los abusadores creen que pueden tocar el cuerpo del otro porque nadie les enseñó a respetar estas barreras, estos límites. Entonces, tenemos que dirigir, encaminar, educar justamente tiene que ver ya con la acción, ¿no? Con las cuestiones que nosotros tenemos que hacer para dirigir, para instruir a nuestros hijos o para instruir en las escuelas. Empezar a desarrollar aprendizajes, costumbres, valores, creencias, enseñarles diferentes formas de interrelación, enseñarles a que desarrollen sus capacidades, ya sea intelectuales, sus habilidades físicas, todo lo que tiene que ver con la estructura social. Recordemos que parte de la familia y de ahí se va extendiendo. Sin duda tenemos que educar para preparar a estas futuras generaciones a desarrollar tolerancia a la frustración, para que ellos aprendan a que no todo es bonito en esta vida, pero tampoco todo es tan horrible, como bien mencionaba la doctora Mendieta. Hay que enseñarles un montón de cosas, a que se enfrenten a esto, a que pues también logren entender a la cultura en la que viven, todos estos rituales que no sé si les ha tocado conocer alguna familia en donde hoy día creo que ya no es tan común, pero todavía pasa algunos rituales de familia en donde el niño llega a los 18 años de edad y lo llevan con una prostituta para que se inicie en estos temas de índole sexual, o donde a lo mejor, por ejemplo, en las escuelas, pues hay muchos chicos que llegan a tocar sus genitales como parte de lo mismo, para demostrar esta superioridad. O sea, hay un montón de situaciones que a lo mejor tienen que ver también con deseos que todavía no se cumplen. Entonces hay que enseñarles justamente esto, a que vivan, no a que vivan las situaciones violentas, sino que las enfrenten, tratar de frenarlas justamente desde la parte psicoeducativa también es importante. Ponerle nombre a lo sucedido. Esta parte de psicoeducación, por lo regular, le toca a los profesionales de la salud mental. Aquí es muy importante que hagamos una aclaración. Si detectamos que nuestro hijo, nuestro hermano, algún alumno está teniendo estos problemas, esto es parte de la intervención, que ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de ella. Pero es importante dejarlo a los profesionales de la salud mental enfocados justamente en esta área. No es lo mismo que lo lleves con un psicólogo a que lo lleves con un psicólogo especialista en abuso sexual, y eso lo he aprendido justamente con la doctora Mendieta, ella es mi profesora, y justamente hace poco dio una observación muy importante con relación justamente a los juguetes. Aquí es importante educar a través de estas cosas, pero una vez que llevamos con los profesionales de la salud mental,
es importante que ellos se encarguen. Sin embargo, me ha tocado algunas personas que dicen, es que yo no puedo traerlo constantemente, dame como las herramientas básicas y yo lo hago en casa, por cuestiones a lo mejor de otro tipo de violencia, porque no tienen la economía. Entonces, estas son como las principales herramientas de las cuales podemos dotar tanto dentro del consultorio como fuera de él, es decir, para que los padres lo apliquen, que tiene que ver con el ponerle nombre a lo sucedido, explicar asertivamente todo este proceso del abuso. Obviamente vamos a abordar desde palabras que sean entendibles para el niño, no desde lo que nosotros creemos que le pasó, sino preguntarle abiertamente qué fue lo que te sucedió, tú qué crees que pasó, empezar a enseñarle sin la parte de dramatización, porque a veces como padres es difícil separar, traemos también las emociones desbordadas, pero es importante dejarlas de lado y empezar a hablar de manera asertiva. Enseñarles que es normal que se sientan enojados, que se sientan tristes, que estén avergonzados, que fue muy importante que ellos se hayan atrevido a decirlo. Es decir, vamos a validar sus emociones, no vamos a descalificarlas, porque entonces el niño nuevamente va a reexperimentar el abuso. Hay que empezar a trabajar con ellos la culpa, hay que preguntar abiertamente también qué ideas tiene en torno a eso, cómo se siente y empezar a quitar justamente esos elementos de culpabilidad. Hay que ayudarlo para que reconozca al agresor y esto es súper importante porque si no sabemos quién es la persona que está agrediendo a nuestros niños, por supuesto que van a seguir en un riesgo inminente. Hay que enseñarles a distinguir todas las conductas, o sea, a que ellos distingan más bien cuáles son las muestras de cariño y que puedan distinguirlos de las conductas sexuales. Empoderarlos en el sentido de que ellos tengan la sensación de control, que ellos puedan sentir que no están indefensos, que no se sientan impotentes ante estas situaciones, siempre y cuando no se pongan en riesgo, por supuesto. Aquí hay que tratar de que ellos reconozcan sus fortalezas, tratar de que ellos tengan la seguridad de que pueden gritar o de que pueden a lo mejor pedir ayuda, de que no tienen que quedarse callados. Con relación a la intervención, como les mencionaba, pues es importante. Si lo abordamos desde de qué manera vamos a intervenir en casa, pues tiene que ver con la fase en la que nos encontremos. Si acabamos de detectar, como lo mencionaba al inicio, estas señales de alarma, mi intervención como madre o como padre tiene que ver en llevar al niño al médico, en levantar una denuncia si fuera necesario. Si estoy viéndolo desde la parte a lo mejor académica, yo como profesor, ¿qué puedo hacer? Pasa exactamente lo mismo. Tengo que dar aviso, tengo que hablar con la directiva del plantel, tengo que mostrar justamente a los padres de manera pues muy, muy asertiva también las conductas que yo he observado, preguntar si todo está bien y canalizar con los profesionales que evidentemente van a manejar una intervención enfocada en el trauma. Aquí se dice que los principales, vamos a decir, las principales corrientes psicológicas que se van a encargar de esto, pues tienen que ver con la parte de terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, bueno, aquí eso dice la teoría, la práctica pues nos habla de algunas otras. Sin embargo, parte de esta intervención es importantísimo, que para que podamos frenar este abuso sexual, de entrada creamos lo que el niño o la niña nos está diciendo. Ellos no mienten. Quizá pueden tener fantasías y eso es lógico, es parte de la infancia, es parte de su desarrollo también mental, pero es importante reconocer que ellos no están mintiendo. Formarles a lo mejor esta red de apoyo con un médico, con el psicólogo especialista y empezar a sanar, obviamente, todas estas partes que tengan que ser sanados. Ayudarle al menor a hacer frente a esta situación de estrés. Esto lo pueden trabajar directamente con el psicólogo. Hay que dotarlo de estrategias para prevenir futuros avisos, es decir, que los chicos estén alertas, que ellos también desarrollen esta intuición. Y si hay una persona que no les gusta, pues que no vulneremos esa parte, que no vayan. Hay que empezar a prevenir algunos lugares, algunas situaciones.
Hay que proveerles también de habilidades de comunicación, que los niños puedan manifestar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les causa terror, aquellas personas con las cuales no se sienten cómodas. Hay que darles también esta parte de que ellos clarifiquen lo que está pasando, que reconozcan y rechacen abiertamente peticiones no deseadas. Y por supuesto que también es importante ayudarles a adaptarse a su nueva condición personal y posibles cambios en la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el abusador es la pareja de una mamá, que sería también otra causa importante. Familias en las cuales a lo mejor hubo una separación de los padres y de pronto la mamá tiene una nueva pareja y de pronto nosotras, como en esta fase de enamoramiento y demás, no nos percatamos. Y a lo mejor muchas mamás no quieren dar aviso, no quieren creer lo que está mencionando el niño, porque de entrada, pues esta idealización de la pareja se los impide. O dos, ¿qué va a pasar si ahora estamos viviendo en su casa? Entonces hay que analizar con mucho detenimiento cuál es el problema real al que nos estamos enfrentando antes, durante y después de que se ha abierto toda esta cuestión del abuso sexual. Entonces hay que comunicarlo con los niños, hay que platicarlo y que ellos estén muy, muy alertas. En conclusión, lo que yo les puedo decir es que la familia, por supuesto que es un sostén importante en la prevención, en esta cuestión también para reparar, para sanar todas estas situaciones ante las cuales los niños fueron violentados. Es una cuestión de origen. Hay que apoyarnos, hay que buscar esas redes, no solamente estas redes en las cuales pues estemos comunicados a través de un teléfono móvil, de un dispositivo. Hay que conectarnos abiertamente en cuanto a las necesidades de los niños, a nuestras propias necesidades. Hay que estar muy alertas, enseñarles a balancear sus emociones, sus pensamientos, enseñarles el camino, enseñarles la parte emocional, no que nieguen sus emociones, sino que las asuman, que a veces pueden estar tristes, pueden estar felices, pueden estar enojados. Es parte del desarrollo, es parte del desarrollo también de la personalidad. Hay que permitirles que jueguen, que se diviertan, que sean niños, que desarrollen su imaginación y que se permitan expresar todo lo que les gusta y lo que no les gusta. Es importante identificar pues las reacciones positivas y negativas de la familia. Es decir, cuando esto se abre, por supuesto que van a haber opiniones a favor, opiniones en contra, pero sí es bien importante identificarlas y empezar a trabajar con todo esto. Garantizar la seguridad de estos menores que han sido víctimas de abuso sexual. Garantizar incluso la seguridad también de la mamá en este caso, si, por ejemplo, hay violencia doméstica, hay que tratar de garantizar esto. Denunciar, eso sería un elemento súper importante. No revictimizar, hay muchas formas de revictimización y es por ello que a veces muchas personas tampoco es que denuncien o tampoco quieren ir a terapia porque sienten que es volver a experimentarlo. Y sí, también se da mucho el caso de la revictimización de estos menores. Hay que estar atentos, alertas, sin caer en esta paranoia, pero sí es muy importante estar constantemente verificando qué está pasando dentro de nuestra familia, qué está pasando en la escuela, qué está pasando en los lugares que frecuentan mis hijos. Evidentemente hay que concientizar y sensibilizar a los demás. De aquí tendríamos que desarrollar también la empatía en los otros, empezar a darnos cuenta que este es un problema, que es un problema que tiene muchos, muchos años, que se viene repitiendo, que está pasando en los lugares que tendrían que proveernos seguridad. Y ahí está. Hay que fomentar también el autocuidado, hablar de educación sexual en la familia, en nuestra casa. Y cuestionarnos en el caso de que haya profesionales de la salud mental aquí, es decir, algún otro psicólogo, especialistas en esto. Tenemos muchos manuales, ¿no? Está el DSM-4, el CIE-10, manuales diagnósticos y pronósticos en torno a pues la categorización de diversos trastornos, cuáles también incluye la violencia, las parafilias, todas estas cuestiones. Sin embargo, dada esta exacerbación en los niveles de violencia, es importante empezar a cuestionarnos si realmente estos manuales nos están alcanzando o si simplemente generan
pues a lo mejor una expectativa incluso de las víctimas, cómo tiene que comportarse una víctima, cómo tiene que ser un abusador. Entonces hay que empezar a plantearnos nuevas posibilidades de abordaje, nuevas posibilidades de concepción de estas problemáticas. Es importante también reconocer algunos casos asintomáticos, algunos casos en donde los chicos y las chicas no dijeron nada durante todo ese tiempo, lo guardaron y sencillamente venimos a enterarnos muchos años después, hay mucho miedo. Entonces creo que sí es importante y es una necesidad urgente la de identificar todas estas brechas de información, todos los datos, empezar a cuestionarnos, a investigar, a exigir también un poco más a las instituciones encargadas de no solamente de prevenir, sino de atender a víctimas del delito. Hay muchísimas organizaciones mundiales y estatales. En la UNAM hay algunas también. En diversos contextos es importante también empezar a informarnos con qué herramientas cuento en el supuesto, espero que no estén en esta situación, pero sí es importante para compartir también la información con alguna persona que pudiera necesitarlo. Entonces, bueno, por mi parte es cuanto, es todo. No sé si tuvieran alguna